Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver el sistema de dos ecuaciones lineales con dos desconocimientos usando una ecuación matriz. Repasemos cómo vamos a configurar esto. Primero, nuestras ecuaciones lineales deben estar en forma estándar, significando los términos sí están a la izquierda y las constantes están a la derecha. Una vez que tengamos las dos ecuaciones en este formulario, vamos a formar tres matrices. Matriz A donde los elementos serán los coeficientes de x e y. La matriz X será la matriz variable que contiene las variables x e y la matriz B será la matriz constante que contiene las constantes de las dos ecuaciones. Entonces, una vez que tengamos los tres matrices, la ecuación de la matriz será A por X es igual a B, y una vez que tengamos nuestra ecuación de la matriz, queremos resolver esta ecuación para la matriz X. Para hacer esto, vamos a encontrar la inversión de la matriz A, y multiplicar ambos lados de la ecuación por una inversión. Y la orden de multiplicación importa. Tiene que ser una inversa X a la izquierda, y una inversa XB a la derecha. Mirando ahora al lado izquierdo de la ecuación debemos reconocer que una inversa X sería igual a la matriz de identidad. Y la matriz de identidad X matriz X, que es B matriz X mirando al lado derecho de la ecuación. Un XB inverso realmente nos dará la solución a nuestro sistema. Volviendo a nuestro ejemplo, lo primero que debemos reconocer es que la primera ecuación no está en forma estándar. Necesitamos el término x para estar en el lado izquierdo, así que agregaremos 2x a ambos lados de la ecuación. Entonces la primera ecuación sería 2x más y igual 1. La segunda ecuación ya está en forma estándar. Esto ya está configurado para nosotros. Esta primera matriz será matriz A. La segunda matriz será matriz X, y la tercera matriz a la derecha será matriz B. La matriz A viene de los coeficientes de los términos y, así que la primera fila sería 2, 1, la segunda fila sería 5, 3. La matriz X es la matriz variable, y como nuestras variables son X e Y, tendremos una columna X y la matriz B es nuestra matriz constante. Y nuestras constantes son ambas. Tenemos 1 y 1. Así que nuestro objetivo aquí es resolver esta ecuación para la matriz X. A continuación, encontraremos la inversión de la matriz A y multiplicar ambos lados de la ecuación por la matriz inversa. Vamos adelante y encuentre esta matriz inversa en la próxima diapositiva. Utilizando la fórmula para una matriz inversa 2 por 2. Una inversa sería igual a 1 dividido por 2 por 3 que es 6, 1 por 5 o 5x a 2 por 2 matriz. Donde cambiaremos la posición de 2 y el 3. Para tener los 3 aquí y los 2 aquí, y cambiaremos el signo del 1 y el 5. Bien, 6, 5 hexasiemens igual a 1, 1 dividido por 1 hexasiemens igual a 1, por lo que nuestra matriz inversa es solo la matriz 2 por 2 donde la primera fila es 3, menos 1, y la segunda fila es menos 5, 2. Entonces, de nuevo, ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por una inversión. Así que tendremos una inversión aquí y aquí. Una vez más, recuerda que la orden de esta multiplicación es importante. Tan nuevo, tenemos una inversa X matrix A X matrix X. Igual una inversa X matriz B. Bien, debemos reconocer que una inversa X es igual a una matriz de identidad 2 por 2. La matriz de identidad X matriz X solo nos daría la matriz X y tenemos X, y en el lado derecho tenemos una inversa XB. Aviso. Una inversa es una matriz 2 por 2, y la matriz B es una matriz 2 por 1. Por tanto, porque el número de columnas en la primera matriz, el número de filas en la segunda matriz son iguales. La multiplicación está definida y el producto será una matriz 2 por 1, que hemos instalado aquí.
Para encontrar el elemento en la fila 1, columna 1 o sub 1, 1, multiplicaría la fila 1 en la primera matriz por la columna 1 en la segunda matriz. Tenemos 3 por 1 que es 3 más menos 1 por 1 que es menos 1. Así que ese es igual a más 2. Para encontrar el elemento en la fila 2, columna 1, sub 2, 1, ahora multiplicaremos la fila 2 en la primera matriz por la columna 1 en la segunda matriz, que sería menos 5 por 1 eso menos 5 más 2 por 1 eso es 2. ¿Cuál es a menos 3? Entonces, nuestra solución es x igual 2, y igual menos 3. Por supuesto, si queremos, podemos verificar esto en una calculadora gráfica. Vamos adelante y hagamos eso. Voy a seguir adelante e ingresar la matriz A y la matriz B en la calculadora. Entonces voy a presionar la segunda matriz, flecha derecha para editar, presione Enter. La matriz A es una matriz 2 por 2, así que presionaré 2, Enter, 2, Enter, tipo en los elementos 2, entrar, 1, entrar y tanto. Ahora entraremos en la matriz B, tan segunda matriz, flecha derecha para editar. Vaya a la matriz B, presione entrar, 2, entrar, 1, entrar y luego entrar los elementos, que son 1 y 1. Hagamos dos cosas. Primero compruebe nuestra matriz inversa. Vuelva a la pantalla de inicio. Seleccione la matriz A, segunda matriz. Seleccione la matriz A presionando Enter. Presione X al menos 1 para la clave inversa y presione Enter. Esto verifica que nuestra matriz inversa es correcta. Y para el último paso vamos a ver nuestro producto que nos dio nuestra solución 2, menos 3. Porque ya he entrado una inversión, voy a presionar segundo, entrar, lo que trae una inversión. Voy a multiplicar esto por la matriz B entonces, la segunda matriz B para flecha abajo al número 2, presione Enter y Enter. Lo que podemos ver, verifica nuestra solución X igual 2, y igual menos 3. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil. Vamos a echar un vistazo a un segundo ejemplo en el siguiente video.